Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas al programa En Personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del Ayuntamiento de Las Palmas y para ello tenemos a don Claudio Rivero, director de Gobierno de Presidencia y Seguridad. Muy buenas noches, don Claudio, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuáles son los retos más importantes que afronta este Ayuntamiento, don Claudio, en materia de personal? En materia de personal, son muchos los retos importantes porque son muchas las tareas pendientes de las legislaturas anteriores, pero básicamente, y como ya se ha proyectado a la opinión pública, el más importante es sobre todo la elaboración y aprobación de la relación de puestos de trabajo, que es una tarea de obligado cumplimiento, es un mandato legal que se ha ido postergando durante años y legislaturas enteras, y que por fin en esta pues vamos a acometerlo y cumplirlo. Con respecto a los presupuestos 2013, ¿cuál es el panorama que se presenta de cara al próximo ejercicio? Bueno, con carácter general, como toda la ciudadanía sabe, en todas las administraciones públicas se está procediendo a unas políticas de ajuste y de reducción presupuestaria que evidentemente afecta también al capítulo 1, al capítulo de gastos de personal del ayuntamiento. En general tenemos que en todo el ayuntamiento hay una reducción de casi 12 millones de euros en relación con el ejercicio anterior, y en materia de personal en concreto el esfuerzo que tenemos que hacer es básicamente de unos 4 millones de euros. Es un esfuerzo que no se corresponde con el peso del capítulo 1 del gasto de personal del ayuntamiento, ya que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gasta casi un tercio de su presupuesto en personal, y sin embargo la reducción que se produce es muy inferior proporcionalmente al resto. La reducción es aproximadamente un 2,3%, cuando en el resto de los capítulos del ayuntamiento la reducción media es del 5%. ¿Cómo se va a acometer ese ahorro de 4,4 millones de euros que pretende acometer el consistorio? Claro, hay que pensar que es un ahorro que además, a pesar del mismo, hay una política de aumento de plantilla dentro del ayuntamiento. El ahorro básicamente se va a realizar eliminando unos complementos salariales ajenos a los salarios básicos de la plantilla, la estructura salarial legal que está recogida en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Son unos complementos extraños que se han ido aprobando en sucesivos ejercicios. Sobre todo el más importante, que afecta a más de 3 millones de euros, fue con unos complementos que se aprobaron en el año 2008, cuando ya la crisis económica apuntaba. Sin embargo, algunos, como todos sabemos, y así estamos como estamos, no se enteraron hasta bastante después. Pues en ese momento en que ya la crisis económica empezaba a asomar las orejas, por así decirlo, se aprobaron unos complementos retributivos anómalos, extraños, que bueno, suponen una carga financiera que el ayuntamiento no puede seguir sosteniendo. En cuanto a la RPT, ¿qué dificultades han tenido? ¿Dificultades por parte de los sindicatos o dificultades por parte de quién? Bueno, la RPT tiene unas dificultades técnicas per se, es un documento complejo. Cuando la tengamos va a ser un instrumento muy útil y muy potente para la organización interna del ayuntamiento. Va a ser un instrumento de transparencia de las retribuciones, de los complementos, de las categorías de los empleados municipales. Va a suponer una primera fase en el proceso de consolidación de los puestos de trabajo, que es la funcionarización de los empleados municipales, en este caso como funcionarios interinos. Y bueno, es verdad que estamos teniendo dificultades en acordar algunos extremos por parte del sindicato. Por parte de lo que establece el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, que se deben negociar las líneas generales de elaboración de este documento. Nosotros esas líneas generales las llevamos a negociación, admitimos el 100% de las propuestas que hicieron los sindicatos, y a pesar de eso, en la votación final del documento decidieron no apoyarlo. Evidentemente, bueno, al final en la Junta de Gobierno del miércoles pasado se aprobó el documento originario propuesto por la Administración, sin las aportaciones de los sindicatos, porque estos no quisieron apoyarlo, y bueno, tendrán que ser los sindicatos los que den explicaciones a sus representados
de por qué algunos extremos que se habían admitido y que suponía que la administración tenía que negociar más allá de lo que estaba obligado a hacer por mor de este acuerdo, iba a negociar algunos extremos más allá de lo estrictamente necesario, y sin embargo por una decisión, una estrategia sindical desde mi punto de vista muy equivocada, pues al final no va a poder ser. El presupuesto para este año, para el año que viene, 2013, es austero, es comprometido con los ciudadanos, don Claudio. Sí, es un presupuesto muy austero, es la parte que los empleados municipales, como todos los empleados públicos, quiero recordar que hay administraciones públicas donde los sacrificios a los que se está sometiendo a los empleados son muy superiores, son sacrificios que van incluso por la pérdida de los puestos de trabajo. Estoy pensando en los ERES que están realizando algunos ayuntamientos, otras administraciones como el Gobierno de Canarias está combinando ERES en el sector público empresarial con reducciones salariales, reducciones de número de horas y proporcionalmente de salario de sus empleados, y la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en cumplimiento de su compromiso desde el principio de no afectar al empleo público municipal es el de hacer esta contención del gasto a través de esta supresión de estos complementos, digamos, extraños. En todo caso, hay que decir que los salarios medios de los empleados municipales, una vez producidos los recortes, van a estar por encima de la media de las retribuciones de sus homólogos en otras administraciones públicas, como puede ser el propio Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Santa Cruz, etcétera. ¿Habrá despidos en este nuevo marco presupuestario? No, ya como he dicho anteriormente, desde el principio el alcalde don Juan José Cardona y el programa electoral ha adquirido un compromiso serio de que por decisiones municipales no haya ningún tipo de pérdida de empleo público. Otro tema también importante es el malestar recibido por los sindicatos. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cuál es su punto de vista? Hombre, de mi punto de vista, yo creo que hay que distinguir el fondo de las formas. En cuanto al fondo, es comprensible que los empleados municipales y a través de sus representantes muestren su malestar por lo que supone una pérdida de unos complementos que, insisto, que aunque anómalos y extraños, pues eran unas cantidades de dinero que ellos estaban percibiendo hasta diciembre de este año y que van a perder, y entiendo perfectamente su malestar, y así lo han ido manifestando en concentraciones y en manifestaciones en los últimos meses, pues todos los viernes en la fachada del ayuntamiento, como en otras administraciones y en otros edificios. Nosotros hemos explicado, creemos que suficientemente por qué hemos acometido este recorte, pero entendemos el malestar de los empleados. En lo que no podemos estar de acuerdo y rechazamos de plano son las formas que algunos empleados municipales, algunos sectores de este colectivo ha utilizado para demostrar ese malestar. Me estoy refiriendo al asalto que sufrieron las oficinas municipales, donde llegaron a penetrar hasta el propio despacho del alcalde, coaccionando a empleados municipales, ocasionando daños al patrimonio municipal, interrumpiendo la actividad administrativa, ocasionando daño incluso a ciudadanos que se vieron afectados por sustancias que echaron en las oficinas de atención tributaria, que provocó náuseas y vómitos en algunos ciudadanos, incluso interrumpiendo la actividad negociadora que en un momento determinado se estaba produciendo en la Casa del Marino entre representantes de la administración y representantes de los sindicatos policiales. Como ustedes comprenderán, con independencia del fondo de las protestas, no podemos estar en absoluto de acuerdo con esa forma de demostrarla. ¿Cómo valora la posición de los bomberos y la policía local en este asunto? Bueno, estas son posiciones que un poco extrañas. Policía local sabe perfectamente desde el inicio de la negociación que tenemos con ellos en relación con el reglamento de la policía local, saben perfectamente que la supresión de los complementos salariales a los que nos estamos refiriendo no les afecta porque son complementos que ellos no tienen. Lo mismo ocurre exactamente igual con el cuerpo de bomberos. Sin embargo, ellos creo que están utilizando, digamos, el malestar que pueda haber entre el resto de los empleados municipales para, supongo yo, realizar medidas de fuerza y de presión que les facilite a ellos obtener
determinadas ventajas en la negociación del reglamento. No dejan de ser hipótesis muy poco fundadas porque ya hemos dicho desde el principio que nosotros en mesa de negociación y por métodos democráticos y por procedimientos de diálogo estamos en condiciones de ceder en algunos de los aspectos que inicialmente mantenemos. En algunos, no en todos, evidentemente ya se acabaron los tiempos del todo o el nada, pero sí estamos dispuestos a hacer, como ya hemos demostrado en procesos negociadores anteriores. No parece que aún no han entendido este mensaje y creen que pueden obtener algún tipo de ventaja con este tipo de medidas. Y en cuanto a bomberos, realmente la postura es absolutamente incomprensible. Ni hay afectación de sus retribuciones en estas medidas que ha adoptado o va a adoptar la Junta de Gobierno, ni tampoco hay sobre la mesa ahora mismo ningún tipo de negociación en materia organizativa, ni de horarios, ni nada, con lo cual bueno, se apuntan a esta aventura agresiva sin ningún tipo de fundamento. ¿Cómo se explican sus quejas si por un lado aumenta la partida de seguridad y también prevén incorporar nuevos agentes para el nuevo ejercicio 2013? Perdón, no entiendo la pregunta. Sí, ¿cómo se explican sus quejas si aumenta la partida de seguridad y se prevé incorporar nuevos agentes? Claro, porque nosotros, ten en cuenta que primero tenemos una obligación, con los presupuestos austeros que tenemos la obligación de no solamente en materia de seguridad, no solamente aumentar la plantilla, sino además atender a una demanda de los propios sindicatos, que es paradójico, de los propios sindicatos y también de la opinión pública, de reforzar las partidas en materia de seguridad y sobre todo de aumentar la plantilla de policía local. La última promoción de policías locales, que después de 3 años y con un apalancamiento que había durante todo el mandato anterior, finalmente pudo resolverse, pues solo pudieron ingresar 30 de los 71 agentes que inicialmente estaban previstos. Este déficit es lo que queremos suplir en la incorporación de 41 nuevos agentes de movilidad. Eso también pues hay que pagarlo. En cualquier caso, y hay que decirlo, que todos estos complementos salariales anómalos que se suprimen para el próximo año son complementos que eran absolutamente provisionales y que los propios acuerdos que los crearon determinaban que iban a pervivir hasta tanto se evaluasen los puestos de trabajo y se aprobase la RPT, cosa que está ocurriendo y que entrará en vigor pues a finales de diciembre o en enero como muy tarde, con lo cual eran unos complementos que tenían una fecha de caducidad con independencia de las decisiones que en esta materia adoptase la Junta de Gobierno. Entonces están los sindicatos utilizando los bomberos y policía como punta de lanza, ¿no? Yo creo que más bien los sindicatos, digamos, de administración general, bueno, de alguna manera yo creo que es una especie de estrategia mutua, es decir, ustedes hacen el trabajo sucio de armar la bronca y demás, para ver si nosotros a rebufo de todo esto obtenemos lo que no podemos obtener dialogando, y a su vez los policías y los bomberos utilizan también el malestar, en este caso justificado, de los trabajadores de administración general en cuanto a las retribuciones, que aunque a ellos no les afecten, bueno, pues utilizan ese malestar para provocar estos enfrentamientos y a ver si en otras materias, como en el caso de policía local, en el reglamento, consiguen cosas que están viendo que no van a poder conseguir o no van a poder mantener en un proceso negociador ordinario. Le recordamos a nuestros señores televidentes, radiantes internautas, que nos encontramos con don Claudio Rivero, director de Gobierno de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Don Claudio, también se baja el sueldo del alcalde y los concejales, porque ellos hablan también de que si los concejales no se bajan el sueldo. Bueno, en primer lugar, ya el alcalde ha anunciado que efectivamente una vez que establezcamos, cuando se apruebe la RPT y conozcamos la nueva estructura salarial de la plantilla, en qué proporción finalmente se reduce su salario, haremos una medida en relación con los salarios del alcalde y los concejales que esté acorde con esta reducción. En cualquier caso, es verdad que los complementos que se suprimen a los trabajadores aprobados básicamente en el año 2008 son complementos extrasalariales que no fueron aplicados ni al alcalde ni a los concejales. Es decir, la reducción que se hará en enero
en relación con los salarios de concejales y alcaldes será en relación con su salario y sus complementos retributivos legales. En relación con los trabajadores estamos hablando de complementos extrasalariales y en el mejor de los casos anómalos. Otro tema también importante, ¿en qué consisten los pluses que se van a suspender para la policía y los bomberos? Bueno, básicamente hay algunos que en cuantía global no son muy importantes, pero son pluses que cuando ahora me explique, pues los ciudadanos entenderán o se sorprenderán de su existencia y evidentemente comprenderán su supresión. Por ejemplo, unas retribuciones que eran una especie como de aguinaldo de Navidad, que tenían algunos servicios de cestas de Navidad, etc. Estamos hablando de los premios de jubilación, es decir, los trabajadores municipales cuando concluían digamos, su servicio en el ayuntamiento y pasaban a jubilarse, pues en función de los años de servicio, cumpliendo unos requisitos, en función de los años de servicio que hubiesen desempeñado, recibían una cantidad que podía oscilar en una media de 20.000 euros aproximadamente y en algunos casos superar hasta los 40.000 euros, lo cual no deja de ser un poco extraño que sin perjuicio y sin valorar en absoluto el buen servicio que hayan podido prestar estos trabajadores, en algunos casos, en otros a lo mejor no tanto, solo por el simple hecho de jubilarse recibiesen este dinero por parte del erario público, cuando son situaciones que no se dan en ninguna otra administración pública y no sé si en algunas empresas del sector privado se dan. Y luego está el complemento, digamos que en términos generales es de mayor volumen, es el que alcanza más de 3 millones de euros, que es uno que se denomina de especial dedicación exclusiva, que básicamente viene a retribuir lo que ya la ley dice que el propio salario del trabajador retribuye, que es la dedicación exclusiva. La ley estatal señala que todos los empleados públicos, no solamente los municipales, todos los empleados públicos que perciban una retribución por encima de cierta cantidad que perciben absolutamente todos los empleados municipales, tienen obligación de dedicarse exclusivamente al trabajo público, no pudiendo compatibilizarlo con ninguna otra actividad. Bueno, pues a pesar de que la ley en este sentido es bastante claro, sin embargo en este ayuntamiento pues se obvió este precepto y se estableció que a pesar de que los empleados municipales ya perciben una cantidad que les impide ejercer actividad privada, pues se les da un complemento salarial que retribuye esto que ya está retribuido. Otro tema también importante, ¿disminuye entonces las retribuciones de la policía local o bomberos? No, yo ya he dicho en muchas ocasiones que en ningún caso esta supresión de complementos afecta ni a policía local ni a bomberos, porque son cuerpos que no percibían estos complementos. ¿Se realiza algún tipo de modificación de tipo organizativo a los bomberos? Bueno, en esa estamos ahora mismo estamos negociando, ya han concluido la negociación en las mesas técnicas y ya la próxima semana pasará a Mesa General de Negociación el reglamento de organización y funcionamiento de la policía local. Este es un reglamento que también lleva, el que está ahora en vigor está muy desfasado y de hecho derogado en muchos de sus aspectos por normativa posteriores del año 86. Es un reglamento que es una demanda del colectivo desde hace muchos años y que es absolutamente necesario para ordenar la policía, y efectivamente en este reglamento se prevé algunos cambios importante en materia organizativa y sobre todo en cuanto a deberes y derechos de los policías locales. Va a haber un cuestionamiento de todas las unidades de la policía local, se va a repensar si las unidades de policía local que tenemos actualmente son las que necesitamos, si necesitamos más, si necesitamos menos, si necesitamos distintas. Se va a repensar todo el régimen de horarios. Muchas veces, muchas de las quejas que tengo de los mandos de la policía local es que el atribuir horarios específicos a unidades específicas encorseta la actividad policial e impide la flexibilidad necesaria para la distribución de efectivos en aquellos momentos en que haga falta. Yo recuerdo, yo estoy en esta responsabilidad de enero de este año, y no sé si recordarán ustedes que los calores en la ciudad de tipo de verano empezaron este año mucho antes que el propio verano. Y ya desde el mes de abril, mayo empezó a hacer mucho calor, la afluencia a las playas del municipio
eran ya muy importantes, era prácticamente como las que se prevé ocurran en el verano y teníamos muchas dificultades para incrementar la presencia policial en estas playas porque el dispositivo especial de playa previsto solo podía empezar a partir del mes de julio, etcétera. Claro, son situaciones que la ciudadanía no entiende ni tiene por qué entender y que de alguna manera esta organización tiene que modificar. El tema de los 15 días de los policías locales no es sostenible y eso yo entiendo que a los policías locales no les parezca bien, intenten mantener ese privilegio, pero no es sostenible y por lo tanto no se va a sostener que un policía local tenga un mes y medio de vacaciones y solo con trabajar un día festivo al año ya solo le dé derecho a 15 días de más de vacaciones. Eso no es porque a nosotros nos moleste que un policía local descanse un mes y medio. Lo que no nos podemos permitir es esos efectivos de menos en la ciudad o el coste que nos supone retribuir esos efectivos para no disminuir la presencia policial en la calle. Son unas vacaciones que además se ha demostrado que no son necesarias para el buen rendimiento, para el descanso de la policía, porque eran unas vacaciones que ellos vendían sistemáticamente, es decir, las trabajaban de hecho, pero cobrando una cantidad suplementaria, cosa que ya desapareció desde el año pasado y que evidentemente como colofón final de esta situación es la desaparición de estos 15 días complementarios que no tienen ningún fundamento. Y bueno, y luego todo el sistema de horarios que será una negociación posterior en las instrucciones de horario que se establezcan más adelante, donde tendremos igualmente que repensar pues todo el tema de horario nocturno, de festivo, los índices correctores que debamos establecer en relación con las personas que trabajan de noche, que trabajan en festivo, que evidentemente deben tener algún tipo de retribución especial en relación con los horarios más ordinarios. Pero eso es un proceso que está todavía abierto. ¿Qué funciones van a tener esos agentes de movilidad, don Claudio? Pues los que dice la ley de modernización de las corporaciones locales introdujo una modificación de la ley de bases del régimen local que señala que la posibilidad de que los municipios de las características como el de Las Palmas de Gran Canaria puedan crear este tipo de agentes y ocuparse de una de las funciones que tiene policía local, que es la de la ordenación y dirección, señalización del tráfico. Esa es la única función que podrán desempeñar estos agentes. Es una única función, pero que trae muchos recursos de policía local en horas punta, en grandes eventos, Carnaval, Reyes, Semana Santa. Tener estos 41 inicialmente y a posteriori pues todos los que el presupuesto nos permite liberar policías locales para el desempeño de otras funciones de también mucha importancia y que solo ellos pueden desempeñar en materia de seguridad, de convivencia ciudadana, etcétera. ¿Considera usted que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura? Sí, básicamente sí, eso es algo que es constatable por los ciudadanos, por las estadísticas, por los visitantes. Es una ciudad en donde evidentemente hay incidentes, donde evidentemente algunos de estos incidentes son de especial gravedad, que nos preocupan y por eso en coordinación con Policía Nacional adoptamos las medidas que sean necesarias para impedirlos, que eso es muy difícil porque evidentemente un altercado, un apuñalamiento en una esquina, en cualquier punto de la ciudad, es muy difícil que haya un policía lo suficientemente cercano para disuadir esa situación. No hay ninguna policía en el mundo que tenga un despliegue policial suficiente para impedirlo, pero sí, y es lo que da tranquilidad a la ciudad, es que por un lado esos incidentes son muy puntuales, muy aislados, a pesar de que sean graves y que nos preocupen mucho, y sobre todo que tenemos un despliegue suficiente de policía local y nacional, porque en estos temas de seguridad actuamos en coordinación, para que las llamadas de emergencia, de aviso de este tipo de incidentes sean atendidas, como se ha demostrado en los últimos casos que ha habido en la ciudad, sean atendidas en espacios de tiempo muy breves. ¿Y ruidosa? Porque a veces en la zona del puerto consideran algunos vecinos que a determinadas horas ya lo que son las discotecas y bares de alterne parece que a veces sobrepasa el ruido establecido, ¿no? Sí, bueno, el tema de los ruidos es verdad que hemos tenido que hacer actuaciones especiales, con bastante éxito por cierto,
porque si bien los locales de ocio de la ciudad cumplen vamos, si no el 100%, el 99,99% de los casos, la normativa en materia de aislamientos y de emisión de ruido, de tal manera que no se detectan que esos locales generen un ruido legalmente no tolerable fuera de sus espacios. Es verdad que la proyección de ese ambiente de diversión que se hace en la calle por los ciudadanos que saliendo de esos locales se desplazan a otros locales o ya se desplazan a su domicilio, es verdad que ese trasiego de personas en las calles genera unos niveles de ruido que en horario diurno no molestan porque son conversaciones en un tono mayor o menor, pero que en un horario diurno con tráfico y con el ruido ambiente habitual no genera ningún tipo de problema, pero es verdad que cuando se genera en horario nocturno, en donde la ciudad pues está en silencio y demás, provoca molestias muy serias a los vecinos de la zona. Nosotros en ese sentido tenemos un dispositivo permanente coordinado con el Servicio Municipal de Limpieza en toda la zona de Vegueta para, una vez que se cumple el horario de desarrollo de la actividad, estoy hablando de la actividad de las tapas de los jueves en Vegueta, pues actúa la policía local para disuadir y recordar la aplicación de la norma, aquellas terrazas que aún no hubiesen recogido, aquellos viandantes que aún permanezcan en la vía pública consumiendo, y el Servicio Municipal de Limpieza para dejar la calle en perfectas condiciones. Y en la zona del puerto, las canteras, pues tenemos una campaña en coordinación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con los empresarios del ocio nocturno para, con publicidad, pues intentar disuadir con carteles, folletos que entregamos en las salidas de las discotecas, intentar convencer a los ciudadanos y a los usuarios de estos locales que cuando se trasladen a la calle no pueden mantener el mismo tono de voz que tenían dentro de los locales, que es un tono de voz alto, porque por la música tendemos a elevar la voz para que nos escuche nuestro interlocutor, que ese tono de voz no lo pueden tener en la calle, que no deben permanecer en la calle charlando en un tono de voz fuerte, que deben pues circular y dirigirse al otro local o a su casa lo antes posible, que evidentemente no pueden beber en la vía pública ni hacer ningún tipo de ruido. Y tengo que decir que el comportamiento de los ciudadanos cuando son conminados a mantener silencio es muy positivo. La gente entiende enseguida, no son conscientes a lo mejor de que están ocasionando esos ruidos, pero cuando son advertidos enseguida entienden, y en algunos casos cuando no lo entienden o se resisten a adoptar un comportamiento adecuado, pues son sancionados de una manera muy seria. Es decir, no parece que merezca la pena que unas risas en la calle te cuesten 150 euros, como puede ser el caso. ¿Cómo ve la situación de Mesa y López sobre la revitalización de la zona de Mesa y López con los bancos o las flores, las marquesinas? ¿Cómo lo ven? Bueno, desde el punto de vista de tráfico, que es tal vez lo que más me pueda a mí afectar por mis competencias, la verdad es que yo tenía mi preocupación porque esa, digamos, ganancia del peatón en relación con la zona destinada al tráfico rodado pudiera suponer algún tipo de problemas en el tráfico, pero ahí es verdad que las medidas que se adoptaron en Juan Manuel Durán, la actuación de la policía a la hora de mantener despejados los carriles y no colapsados por los aparcamientos indebidos, ha funcionado muy bien. Se ha demostrado que la ciudad ha seguido en esa zona circulando perfectamente. Creemos que los vecinos evidentemente han ganado tranquilidad, reducir ese acceso de Mesa y López a un solo carril y además de tráfico restringido al servicio público ha, digamos, tranquilizado la zona, permite un mayor disfrute del espacio, eso favorece las compras, favorece el ocio de terraza, etcétera. Creemos que es una medida que debemos extender hasta el punto en que la ciudad lo permita a otras zonas. ¿Percibe que la administración municipal se está modernizando o está en vías de modernizarse, don Claudio? Hombre, esa es nuestra tarea. Yo acabo de aprobar hace escasamente una semana un plan
estratégico de nuevas tecnologías para el ayuntamiento. Nosotros queremos aplicar las nuevas tecnologías, por un lado, en la gestión de los procedimientos administrativos, por ejemplo, el caso de los certificados de residencia a través de Internet, de tal manera que un ciudadano pueda obtener de manera gratuita y de que con carácter inmediato y descargárselo en su smartphone, un certificado de residencia. Bueno, eso que es tecnológicamente sencillo, o relativamente sencillo, luego de un punto de vista organizativo y de calidad del servicio público, tiene unas repercusiones importantísimas. Han descendido muchísimo la asistencia de ciudadanos a las oficinas de atención al ciudadano, de tal manera que aquellos ciudadanos que necesariamente tienen que ir tienen evidentemente un mejor servicio, y así estamos avanzando en muchos procedimientos administrativos para intentar que la atención al ciudadano a través de las nuevas tecnologías sea la más adecuada posible, que se simplifiquen los procedimientos, que el ciudadano incluso llegar al punto en que pueda irse, como está ocurriendo ya en materia de gestión tributaria, pueda irse con el asunto resuelto, con su resolución, etcétera. Creemos que estamos en la vía más adecuada, y luego también en la aplicación de servicios directos a los ciudadanos. Nuevas tecnologías puesto en marcha junto con el área de supresión de barreras, de accesibilidad, pues un aplicativo para smartphone, el LPA Accesibilidad, que también presentamos hace aproximadamente un mes y medio. En materia de turismo, LPA Visit también es un proyecto que tiene combinados algunos aplicativos y algunos recursos tecnológicos importantes. Si queremos que la tecnología de la que dispone el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, la red de distribución de datos vía internet y vía wifi que ya tiene desplegada la ciudad, que son recursos del Ayuntamiento, es una infraestructura tecnológica suficiente para mejorar mucho la prestación de los servicios públicos a través de las nuevas tecnologías. Para estas fiestas navideñas, ¿trabajará la policía local de noche o festivos en compensación, no, Claudio? La policía local trabajará. Evidentemente los servicios se van a cubrir con carácter ordinario, como ocurre todos los años. Jamás el ayuntamiento ha cuestionado que el trabajo nocturno no deba ser compensado. Jamás. Es decir, evidentemente la policía local, en relación con su categoría profesional, ya recibe en sus complementos con carácter general unas retribuciones superiores al que tienen sus colegas en el ayuntamiento, pero porque es lógico, porque ellos tienen un trabajo más peligroso, tienen un trabajo en la calle, es un trabajo, además están sujetos a turnos de trabajo, no tienen un horario fijo, sino una semana pueden estar por la mañana, otra semana por la tarde, pueden trabajar de noche, etcétera. Es decir, esa disponibilidad y esas especiales características de su puesto de trabajo les exigen de justicia una retribución diferenciada y superior a sus homólogos del ayuntamiento. Pero además determinados servicios especialmente gravosos, como es el nocturno, también consideramos que debe tener además algún tipo de compensación. Bien en que la equivalencia de la hora de trabajo nocturno en relación con la ordinaria sea superior, de 1 a 1,3, a 1,5, a 1,8, eso es lo que todavía hay que discutir. Bien con el cobro de algún tipo de complemento específico variable, es decir, las fórmulas son distintas y eso todavía no está, iba a decir que no está cerrado, es que ni siquiera se ha abierto, porque el reglamento de policía local, que es lo que está abierto, no recoge exactamente los horarios ni cómo se debe compensar. Establece unas normas básicas, que es que hay un número de horas al año que hay que cumplir, que son las mismas que el resto de los empleados, que el sistema de vacaciones, remiso y licencia va a ser el mismo que el resto de los empleados, y que tiene que haber equidad a la hora de aplicar turnos entre todos los policías, lo que no puede ser que siempre les toque a los mismos trabajar los domingos o de noche, etc. Eso es lo que dice el reglamento y es lo que estamos ahora discutiendo. Ahora, ¿cómo se concreta eso en horarios concretos, en compensaciones concretas? Tendremos que ya estamos también trabajando en ello y lo someteremos evidentemente a negociación con los sindicatos, será objeto de instrucciones específicas
que aprobaremos de aquí a fin de año. ¿Percibe déficit en el tema de formación de determinados grupos de la policía local desde el punto de vista de idiomas? Cuando vienen pues todos los cruceristas, ¿percibe a lo mejor déficit del tema de idiomas o de algún tipo de formación complementaria? Bueno, en policía local el déficit en materia de idiomas es el mismo que el que hay en el resto de los empleados municipales y que es a su vez el mismo que hay en el resto de los ciudadanos de España. Tenemos un serio problema en materia de dominio de idiomas, que en el caso de una ciudad como la nuestra, que es una ciudad que pretende ser, tener unos servicios turísticos importantes, bueno, pues puede suponer un lastre para ese desarrollo. Entonces, uno de los objetivos que tiene este gobierno es el de efectivamente favorecer que el mayor número posible de policías locales manejen idiomas y puedan atender en idiomas distintos al español a nuestros visitantes, pues sobre todo a cruceristas que llegan a la zona de las canteras, del puerto, Santa Catalina, y que muchas veces pues pretenden encontrar en el policía local una fuente de información que a veces no encuentran por la dificultad de comunicación que hay. Nosotros queremos detectar qué policías locales hay ahora mismo con conocimiento, con un nivel mínimo de idioma, para reconducir sus servicios a estas áreas debidamente identificado, de tal manera que el turista cuando se acerque, aparte de ver su uniformidad y su identificación como policía local, pueda identificar que esa persona pues, está en condiciones de hablar inglés o francés, o inglés y francés, lo que el empleado, el policía, esté en condiciones de hablar, y efectivamente se pueda dirigir y percibir y recabar información, o en su caso formular denuncias, etcétera. Esas especiales, digamos, atribuciones que pueda tener ese policía en cuanto a manejo de idioma, también creemos que debe tener una retribución suplementaria. Usted se incorporó en enero, don Claudio, ¿y qué principales dificultades ha tenido a la hora de incorporarse, dificultades a la hora de llevar a cabo su trabajo? Hombre, las dificultades básicamente es que en materia de organización y de recursos humanos en este ayuntamiento está prácticamente todo por hacer. Es decir, este ayuntamiento está afrontando en muy pocos meses, porque el objetivo es concluirlo, todos estos procesos hasta que mientras las normas no lo permitan, pues lo antes posible, no más allá del próximo verano, pues temas tan básicos como la propia relación de puestos de trabajo, pues temas tan básicos como la estabilización de la plantilla, la funcionalización. Nosotros queremos, lo que pasa que legalmente este año ni hemos tenido tiempo, ni legalmente era posible. Posiblemente el año que viene tampoco las leyes estatales no lo permitan, pero en cuanto tengamos cobertura legal suficiente, pretendemos iniciar un proceso de estabilización de la plantilla. Tenemos un 60% de empleados municipales que no son fijos de plantilla, que son laborales indefinidos, y eso son unas cifras que no son sostenibles. Tenemos un número de funcionarios muy escaso. Lo primero es la funcionalización, que en principio pensamos que no tiene que tener ningún problema a través de la RPT, y en una segunda fase, en cuanto legalmente sea posible, la estabilización. Quiero decir, estos son, digamos, procesos básicos que están por hacer y que estamos acometiendo, y que están impidiendo hacer luego ya un trabajo más fino en materia de promoción de la carrera profesional, de formación. Eso sería lo básico, ¿no, don Claudio? Que esto es lo básico, esto es lo primero. Lo primero es tener una estructura clara, un sistema retributivo transparente, equitativo, porque estos complementos de los que hemos hablado eran unos complementos que es verdad que todo el mundo recibía, pero no todo el mundo lo recibía igual. Unos recibían el 50%, el otro el 100%, un 3% de la plantilla no recibía nada. Es decir, la RPT, entre otras ventajas, permite una transparencia en la organización, en dónde está cada uno, cuánto cobra en función de su complemento de destino, en función de su complemento específico, qué complementos hay, y de una manera neutral se van a aplicar en función de unas razones perfectamente justificadas. Y esto es básico. Y luego la funcionalización, para que la organización tenga funcionarios que puedan ejercer funciones, valga la redundancia, que están reservadas a este tipo de empleados públicos, de materia de certificación, de inspección, etcétera. Y luego ya una necesidad básica de todo trabajador,
que es el de estabilizar su relación con la organización. Lo positivo y lo negativo de estar en esta dirección, la Dirección de Gobierno, Presidencia y Seguridad. Hombre, lo positivo es que todo este panorama tan complejo, desde un punto de vista de reto profesional y político, es muy interesante porque está uno coadyuvando a sentar las bases mínimas para que una organización empiece a crecer y a perfeccionarse. Negativo, bueno, pues que hay mucho trabajo, hay mucha tarea, muchas veces tiene uno que adoptar decisiones que objetivamente no son bien aceptadas, es decir, por mucho que uno lo intente explicar, yo soy empleado público, yo también me he visto afectado en el recorte de mis derechos en cuanto a días libres, salarios y demás, y sé perfectamente que por mucho que uno entienda que son medidas que en este caso el Ayuntamiento o el Gobierno de Canarias o el Gobierno de la Nación tiene que adoptar, porque el objetivo número uno que tiene este país es el de superar la situación económica en la que nos encontramos, pues a pesar de que se explique perfectamente, es muy difícil que a final de mes uno que cobra 50, 100, 150 euros menos de lo que cobraba el mes anterior, pues eso le haga una gracia. Bueno, pues esa sensación de malestar de los trabajadores hacia las medidas es, digamos, la parte más desagradable del trabajo. Don Claudio, para finalizar, ¿cómo percibe ya el próximo año 2013 desde el punto de vista de sus funciones en el Ayuntamiento? Hombre, yo estoy muy ilusionado porque en 2013 será el año en que vamos a ver cristalizar todos estos procesos que hemos puesto en marcha. Tendremos ya la RPT, tendremos ya los puestos de trabajo evaluados, tendremos un sistema retributivo justo, equilibrado, equitativo, sostenible en el tiempo. Se habrá demostrado que no ha habido ninguna medida municipal que haya afectado a los niveles de empleo en el Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria y esperemos, tendremos una plantilla de policía local mucho más potente porque tendremos más recursos, esperamos incorporar entre los que se incorporan de la promoción de opositores y en comisión de servicio unos 50 agentes más. Tendremos más horas de policía local por las medidas organizativas que estamos adoptando y yo tengo ilusión de que sea un año en el que, bueno, todos estos procesos, que en algunos casos son un poco, digamos, fuertes desde el punto de vista organizativo, pues culminen y empiece a dar sus resultados. Que así sea, don Claudio. Esperemos que así sea por el bien de todos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, don Claudio Rivero, director de Gobierno y Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.